La amigdalitis es un padecimiento bastante común en nuestra población. Sucede a consecuencia de una inflamación o infección en la garganta que puede ser producida por diferentes causas, ya sean bacterianas o virales. Pero, ¿has escuchado hablar de la tonsilitis? De esta molesta afectación estaremos conversando hoy en Saludarte. Entonces, dentro de mis síntomas estaba que me sentía, tenía mucha irritación, mucho dolor en la garganta. Doctora, ¿qué es la tonsilitis? Bueno, la tonsilitis o amigdalitis, como se conoce en nuestra población, no es más que la inflamación de las amígdalas palatinas, que son dos acúmulos de tejido linfoide que se encuentran en la orofaringe y que forman parte de la primera barrera de defensa que tenemos contra las infecciones respiratorias y digestivas. A ver, desde pequeña siempre estuve enferma con amigdalitis, pero nunca se llegó a un diagnóstico como tal. Siempre me mandaban tratamiento y luego se me quitaba, pero ya con el paso de los años se me fue agudizando, hasta que decido ir a la consulta con la doctora y entonces ella me hizo una serie de preguntas. Entre los síntomas que yo tenía estaba que tenía inflamación, irritación y constantemente el dolor en la garganta, que era bastante incómodo. ¿Es lo mismo amigdalitis aguda que amigdalitis crónica? El término agudo crónico va a depender del tiempo de evolución de la amigdalitis. En una amigdalitis aguda, generalmente el inicio es rápido, el periodo de incubación es corto y el paciente debe resolver con un tratamiento específico entre 7 y 10 días. Ahora, cuando hablamos de que una amigdalitis pasa a la cronicidad, generalmente hay crisis con más frecuencia en un periodo de evolución o de tiempo más prolongado y ya aparecen cambios a nivel de las amígdalas que son permanentes. Cuando la doctora me revisa la garganta, me examina, me diagnostica con amigdalitis crónica. Las causas son las infecciones virales o infecciones bacterianas. Las infecciones virales son las más frecuentes, se dice que el 60% de las amigdalitis son virales y son las más comunes en los niños menores de 3 años. El resto, el 40%, corresponde a las amigdalitis bacterianas y los gérmenes más frecuentes que la producen son las bacterias que afectan el tracto respiratorio, como son el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, la Moraxella catarrhalis y el Haemophilus influenzae. Productos bacterianos y células muertas se acumulan en las criptas del tejido amigdaliano en la garganta, provocando una inflamación permanente en las amígdalas y haciendo que el tejido cicatrice o se fisure para derivar en una amigdalitis crónica. Me trataban con amoxicilina, penicilina, pero realmente me lo curaba temporal, pero luego volvía a recaer con lo mismo. Las amigdalitis eran muy seguidas. Sí, eran frecuentemente, prácticamente todos los meses, siempre tenía ese padecimiento. Siempre debe estar diagnosticado por un especialista. Bueno, cuando uno tiene amigdalitis debe dirigirse primeramente al médico y él va a ser el que va a llegar al diagnóstico de que si es una amigdalitis viral o crónica o aguda, en dependencia del tipo de amigdalitis que tenga la persona. En mi caso era amigdalitis crónica. ¿Qué síntomas son los más comunes de estar padeciendo una amigdalitis? Bueno, en el caso de la amigdalitis aguda, el cuadro es un poquito más florido. Generalmente los pacientes refieren malestar general, fiebre que puede llegar a ser elevada, dolor al tragar, puede haber ganglios en el cuello y bueno, cuando uno le realiza la orofaringoscopía, observamos que las amígdalas están aumentadas de volumen, muy enrojecidas y puede haber presencia del sudado ocupando el tejido amigdalino. En el caso de las amigdalitis crónicas, el cuadro es un poco más, vamos a decir que menos florido. ¿Por qué? Porque son pacientes que han venido presentando crisis amigdalitis durante toda su vida y más bien lo que tienen son las secuelas de estos cuadros. Vienen con molestias al tragar en algunas ocasiones, refieren expulsión de taponcitos fétidos de la garganta, que muchas veces eso se debe a la dilatación de las mismas criptas amigdalinas, las cuales se llenan de detritos de comida, sales de la saliva y forman estos tapones que suelen ser bastante molestos y dar mal aliento a los pacientes que los portan. Y también pueden haber manifestaciones a distancia porque muchas veces los pacientes vienen refiriendo rinitis, otitis, laringitis y muchas veces es como consecuencia de una amigdalitis crónica. Y también están las complicaciones que se pueden presentar a distancia como son la fiebre reumática, la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, que es producida principalmente por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. El diagnóstico es clínico. ¿Es necesario hacer otras pruebas para confirmar el diagnóstico? A ver, el diagnóstico de las amigdalitis es clínico netamente. Cualquier médico general está capacitado para hacer el diagnóstico de una amigdalitis aguda porque, como bien habíamos dicho anteriormente, es una entidad muy común, principalmente en los niños.
¿Qué es lo que pasa? Que cuando estas crisis de amigdalitis se hacen demasiado frecuentes, muchas veces tenemos que recurrir a estudios microbiológicos para definir bien el germen que le está produciendo y a qué antibiótico es sensible para que el tratamiento sea más eficaz. ¿Cómo se trata la amigdalitis? Bueno, la amigdalitis tiene dos vertientes de tratamiento, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico, que es el que más común se usa, nosotros generalmente indicamos, bueno, medidas generales como el alivio de la fiebre, el alivio del dolor faríngeo. Mandamos los pacientes a hacer gargarismo, ya sea con agua salina, con cocimiento de manzanilla, con cocimiento de romerillo, con el objetivo de que los exudados que van apareciendo en las amígdalas se vayan desprendiendo y esto acorta mucho el periodo de evolución de la enfermedad. Y bueno, el tratamiento específico con la antibioticoterapia requerida en cada uno de los pacientes, de acuerdo si son alérgicos a la penicilina, si no son alérgicos a la penicilina. Y bueno, el tratamiento quirúrgico que ya se deja para los pacientes con amigdalitis crónica, pero tiene sus indicaciones bien precisas. En el caso de que el paciente no se pueda hacer un tratamiento quirúrgico, hay otra modalidad de tratamiento que se hace en nuestro país, que es la criocirugía, usando el nitrógeno líquido, que lo que hace es cauterizar el tejido amigdalino, es decir, no lo quita del todo y no es tan radical como una cirugía, pero sí al fibrosar ese tejido amigdalino, las crisis de amigdalitis disminuyen bastante. En tu caso, el tratamiento fue quirúrgico. La doctora me explicó que era necesario realizarme la operación y así ya evitarme toda esa serie de complicaciones que a la larga me podría haber conllevado a una enfermedad más grave o algo secundario que pudiera haber sido a raíz de esa misma patología. Las amígdalas forman parte de nuestra primera barrera de defensa, ya que nos protegen durante todo el periodo de nuestra infancia y nos ayudan a desarrollar anticuerpos contra las infecciones respiratorias y contra las infecciones digestivas. Pero ¿cuál es el problema? Cuando estas crisis se hacen tan frecuentes y los pacientes empiezan a sufrir amigdalitis a repetición, muchas veces las amígdalas, lejos de comportarse como una barrera de defensa, lo que hacen es servir de medio de cultivo para el crecimiento de gérmenes que después son los mismos que favorecen las crisis de amigdalitis. Y no solo las crisis de amigdalitis, sino también infecciones de vecindad, dígase rinitis, otitis, sinusitis, incluso pueden favorecer la aparición de enfermedades a nivel orbitario como las uveitis anteriores y de la fiebre reumática y de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica si el germen es el estreptococo betemolítico del grupo A. ¿Cómo fue el proceso para la cirugía? ¿Te indicaron varios exámenes? Le realizaban una serie de exámenes y luego de eso entonces se pronosticó una fecha y a raíz de ahí entonces me hicieron la cirugía, que fue bastante rápida, fue un poco incómoda, pero fue bastante rápida y ya la recuperación fue como aproximadamente 15 días y ya hasta el sol de hoy. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Ahora me siento bien, no me siento más esa sensación así de irritación, a veces me duele un poquitico, pero es normal porque todavía llevo solamente 3 meses de operación, pero bueno, bastante bien, nada que ver como antes. ¿Qué se puede hacer para evitar este padecimiento de las amigdalitis a repetición? Bueno, que cuando hay frialdad que no cojan sereno, que se abriguen, que no se laven la cabeza tan tarde, porque eso puede provocar resfriado. Además de eso, que pueden realizar gárgaras de agua hervida con sal para así aliviar un poco el dolor. ¿Son evitables las amigdalitis? ¿Qué consejos se pueden aplicar para no contraerlas? Sí. Son evitables las amigdalitis porque, bueno, como bien dijimos, los gérmenes que la producen generalmente se transmiten por vía respiratoria y por vía digestiva. Es decir, que es fundamental en estos casos la higiene. Cuando nos ponemos o convivimos con un paciente que es portador de una amigdalitis aguda, tenemos que tener en cuenta el uso del nasobuco, el adecuado lavado de las manos. Es muy importante evitar el contacto con los utensilios que puede usar este paciente, dígase vaso, cuchara, cuchillo, tenedor, botellas de agua, incluso los alimentos, los cepillos de dientes. Entonces, la higiene en este tipo de enfermedad es fundamental. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es la higiene bucal. ¿Por qué? Porque una de las fuentes de infecciones y de recurrencia de las amigdalitis son las sepsis bucales, dígase caries, gingivitis, periodontitis. Entonces, cuando las personas son portadoras de este tipo de entidad, es importante ir al estomatólogo y tratarlas para así evitar la recurrencia de estas crisis. Siempre que sospeche que tiene una amigdalitis hay que ir al médico, ya sea médico general, médico de familia o al otorrinolaringólogo y confirmar que la amigdalitis está presente
Y bueno, el médico definirá si es una amigdalitis viral o una amigdalitis bacteriana, si requiere antibióticos, si no requiere antibióticos. Y lo otro que hay que evitar es, por ejemplo, el uso de miel con limón, que le gusta mucho usar a la población hoy en día. Eso es bastante irritante para la faringe, que ya de por sí está inflamada. No se deben tocar las amígdalas ni hacer toques como anteriormente se hacían. No se deben quitar los exudados ni con aplicadores ni con otro tipo de instrumentos. Entonces nosotros siempre aconsejamos que ante un cuadro de molestia faríngea, de dolor faríngeo, de toma general, es decir, el cuadro que hemos descrito en este programa, siempre acudir al médico para un diagnóstico preciso y por supuesto un tratamiento adecuado. Cuide su salud. Para prevenir una amigdalitis es muy importante evitar el contacto directo con personas que estén atravesando la enfermedad. Además, se recomienda evitar sustancias que puedan irritar las mucosas, como es el caso del alcohol, el polvo o el humo del tabaco. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.